Buenas noches. El impacto del cambio climático a nivel del Triángulo Norte de Centroamérica es un problema que requiere atención de la opinión pública. Según información de la FAO, en 2018 la sequía generó en la zona pérdida de 281.000 hectáreas de maíz y frijoles. Ambos granos son fundamentales para la subsistencia de muchas familias. Un estudio reciente de evaluación de la seguridad alimentaria realizado por diversas organizaciones, entre ellas Oxfam, recomienda que en zonas más afectadas se desarrollen programas contra la degradación ambiental con buenas prácticas agrícolas y de uso del agua. Sobre este tema y sus implicaciones socioeconómicas hablaremos esta noche con representantes de Oxfam en El Salvador. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, viernes 4 de octubre. Finalizamos semana y ponemos a su disposición el tema de las condiciones ambientales en nuestro país, sequía y seguridad alimentaria, pero también cuáles son sus implicaciones socioeconómicas. Y es un gusto para mí recibir en este set a Iván Morales, director de Oxfam en El Salvador, y a Mercedes García, gerente de programa humanitario también de Oxfam. Bienvenidos, buenas noches, bienvenido Iván, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos con todo gusto. Muy amable, gracias por tomar la invitación. Mercedes, también qué gusto que nos acompañe. Buenas noches y gracias por el espacio. Tenemos muchos temas que desarrollar, pero tenemos la siguiente nota de contexto. De las 277,000 personas investigadas, en su mayoría de municipios de la zona oriental, un 82% se vio afectada por la sequía, sufriendo pérdidas de un 44% en la primera cosecha de frijoles y maíz, así como un 53% en la cosecha postrera. 5,000 están en una situación de emergencia en este momento. Esta emergencia realmente significa que ya esas familias no están ni logrando las calorías mínimos que según los estándares internacionales se requiere, que son 2,100 calorías al día. Entonces eso les afecta todo su desarrollo. Uno de los datos más alarmantes es que un 19% de niños y adolescentes tuvieron que reducir sus tiempos de comida y un 12% se alimentó solo una vez al día. Un mecanismo de adaptación que están buscando ahora las familias es que envíen más temprano, por ejemplo, a los niños y a las niñas a dormir, principalmente porque los temas o la disponibilidad de alimentos en este momento es difícil. Es más grave cuando vemos que usualmente es la mujer la que deja de comer para que el hombre y los niños y niñas tengan alimento. Entre otras de las consecuencias identificadas está el desplazamiento forzado y la migración como mecanismo para escapar de la inseguridad alimentaria. En algunas ocasiones el niño cursa con ausentismo escolar, que no es que se vaya definitivamente de la escuela, pero en grados extremos puede llegar incluso a la deserción escolar. Por ejemplo, en algunas ocasiones la migración está representada por la precariedad económica en la que viven las familias. Destacan que las políticas del gobierno para apoyar a este sector fueron de beneficio, pero creen que los criterios para la entrega de paquetes agrícolas deben mejorarse. Es que los paquetes agrícolas solo están llegando al 20% de las familias más vulnerables. Entonces creemos que se debe revisar los criterios con los que se les seleccionan a las familias. En una visión más general, las organizaciones aseguran que 1.5 millones de personas que conforman los 73 municipios del Corredor Seco están en riesgo de caer en inseguridad alimentaria, por lo que esperan que se creen políticas que eviten esta situación. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Agradecemos a Alonso Castillo esa nota que nos permite introducir el tema que vamos a desarrollar en los distintos segmentos de este programa sobre las condiciones ambientales y también de este informe de evaluación de la seguridad alimentaria en algunos municipios de nuestro país. Es importante tener la postura de nuestros invitados. Empecemos con esto, Iván. Oxfam trabaja diferentes temas, campos económicos, campos fiscales, también temas de promoción, de liderazgos a nivel territorial y el tema medioambiental, que es en el que vamos a dedicar el programa a hacer énfasis. Pero me gustaría consultar ¿cuál es el diagnóstico en general que tiene Oxfam en este momento del campo ambiental en el país, del área ambiental? ¿Cuál es el diagnóstico en términos generales, los aspectos que más se destacan? Bueno, de nuevo muchas gracias, Carlos, pero quizá me gustaría poner algunos otros elementos que sirven de contexto para ese análisis ambiental. Usualmente, y coincidimos con muchísimas organizaciones cuando se hace el análisis de la situación que el país vive, coincidimos en problemáticas como la inseguridad, coincidimos en problemáticas como el bajo crecimiento,
como la necesidad de tener sistemas tributarios más progresivos. Coincidimos también en la necesidad de enfrentar el cambio climático, en la existencia de impunidad, en también elementos importantes como la necesidad de asegurar el acceso a servicios sociales de la población. Y en fin, en ese diagnóstico normalmente coincidimos. Pero cuando se hace el análisis para establecer prioridades, esos diagnósticos comunes entran un poquito a diferenciarse. Y solemos hacer análisis sectoriales que ponen los énfasis en uno u otro tema. Desde nuestro punto de vista, abordar el tema ambiental implica hacer una relación holística, porque tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones de gobernabilidad, tiene implicaciones de Estado. ¿Y eso qué significa? Que nuestro análisis alrededor del ambiente no es solo en términos específicos de qué implica convivir con ese ambiente, sino también implica cómo generar desarrollo conviviendo con ese ambiente. Es decir, que es una conexión entre diferentes áreas o componentes de la vida de un país. A veces se suele ver solo el campo agrícola por un lado, el campo del medio ambiente por otro lado, pero no se articula, por ejemplo, con las estructuras socioeconómicas, con las condiciones hasta de participación política de los territorios respecto a estos temas en particular, Iván. Exactamente, y hay una relación intrínseca entre territorio, ser humano y la manera como gestionamos nuestro desarrollo, y nuestro desarrollo es holístico. Entonces no podemos abordar el medio ambiente como una prioridad conexa, es una parte esencial. Entonces nuestro análisis en términos ambientales en el país es obviamente claro, en el sentido de que hay temas de interés fundamentales. La posibilidad que tenemos de seguir produciendo alimentos pasa porque hagamos una buena gestión del agua. Pasa porque hagamos una buena gestión del territorio, pasa porque tengamos un modelo económico que garantice prácticas sustentables para que se genere también alimento al mismo tiempo que se conserve el agua. Entonces, esta problemática que se ve agudizada, sobre todo en los últimos años por el impacto del cambio climático y en una variabilidad que nos hace difícil prever, que nos bota nuestros pronósticos, que nos obliga a estar sistemáticamente cambiando de modalidades para continuar produciendo y que sigue afectando a la población más vulnerable. Vamos a desarrollar en el siguiente bloque particularmente esta evaluación de seguridad alimentaria y las condiciones de vida que presentaron hace unos meses, que es importante ya verlo con detenimiento, sobre todo los municipios y las regiones donde estuvieron desarrollando esta investigación con otras organizaciones. Pero antes, retomando un poco la idea que nos menciona Iván en Mercedes, si se hace una lectura en el tiempo o una secuencia en los últimos años, ¿cuáles destacaría usted como los principales aciertos y fallos en el campo medioambiental que se han hecho a nivel de seguridad alimentaria o de cambio climático? ¿Cuáles diría usted? Estos son aciertos principales y que hay que retomar y continuar. ¿Cuáles son estos fallos que esto se tiene que quitar o se debe de remover o se debe de replantear la manera en cómo se está trabajando? Sí, bueno, creo que los últimos años han sido años difíciles. Han sido los años en donde hemos visto más fuertemente el impacto de la variabilidad climática en el país. En ese sentido, nos ha hecho tener que repensar el cómo hacer las cosas, no solo como país, sino que aún como organizaciones. Estrategias que se venían trabajando históricamente han tenido que ir cambiando. El contexto también de vulnerabilidad ha ido cambiando. Entonces, creemos que sí hay prácticas en el país que se han desarrollado. Por ejemplo, prácticas relacionadas a la agricultura familiar, a la implementación de la agroecología, también políticas relacionadas al medio ambiente en que hemos avanzado. En el 2009, recuerdo, estábamos entre los países más vulnerables al cambio climático, pero gracias al avance en la política pública hemos avanzado en ese ranking, pero ahora estamos en el desafío de que tenemos que asegurar que se implementa esta política pública que se desarrolló, pero además también tener una visión más amplia de políticas que hacen falta para el medio ambiente.
Creemos que hay experiencias muy valiosas en el territorio y que la ciudadanía ha crecido en su conocimiento relacionado al medio ambiente, pero es necesario también que se formalicen los espacios de participación donde la ciudadanía y sobre todo las poblaciones más vulnerables puedan ser escuchadas y puedan alimentar cómo se están tomando las decisiones del país. Quiero aprovechar y pedir la producción, nos pone en pantalla rápidamente un full sobre el mapa del corredor seco que nos puede servir para ilustrar a nuestros amigos y amigas de la audiencia por qué es importante este tema y esta zona en particular. Ahí aparece, esto lo hemos tomado de FAO de 2012, el estudio caracterización del corredor seco centroamericano, y aquí hay un aspecto solo para efectos por la gradualidad o por cómo está el tema de la sequía, particularmente aparece en colores, en verde pues el que baja, el que aparece en color amarillo es alta y la que aparece en color rojo ya es grave, una situación agravada. Particularmente, y solo para efectos de aclararlo a nuestra audiencia y dar la relevancia de esto, Mercedes, ¿por qué el corredor seco constituye una zona o un espacio de intervención urgente en materia ambiental, en materia agrícola? Esto que en el mapa se ve, esta franja de carácter de color amarillo, ¿por qué es relevante el trabajo en esa zona? Sí, bueno, y decir que cuando se hizo el mapa de caracterización en el 2012, se veía que lo severo era solo alrededor de 25 municipios. Y ahora estamos hablando de alrededor de 73 municipios donde la situación puede ser severa. Sí. En ese sentido, nos dice que el cambio se está dando bastante rápido y es necesario. Se habla también en ese estudio de caracterización que son 196 municipios de El Salvador que son vulnerables a la sequía. Es prácticamente casi todo nuestro territorio nacional. El corredor seco nos cruza prácticamente, y aún en territorios que no están caracterizados como corredor seco, en la sequía del año pasado vimos impactos. Por ejemplo, en el Puerto de la Libertad, que no fue ni categorizado en la alerta que se hizo, ni está caracterizado dentro del corredor seco, pero cooperativas con las que trabajamos reportaron pérdidas hasta del 100% de sus cultivos. Entonces, El Salvador, al ser un territorio tan pequeño y cruzado por el corredor seco, quiere decir que debemos tener políticas y prácticas específicas para abordar lo que se está dando, y eso implica no solo, en el caso, la sequía para nosotros no solo es falta de agua, la sequía también son lluvias intensas, como la que hemos visto, ¿verdad? Y entonces eso significa siempre pérdida de cultivos. Tenemos que hacer la pausa, pero al regresar hablemos ya sobre este estudio, esta investigación de la evaluación de la seguridad alimentaria y las implicaciones que tienen a familias en su día a día, en su cotidianidad, pero también en el acceso a ciertos bienes y servicios. Y esta idea del mapa interesante porque era de hace 7 años, pero si lo vemos en el tiempo, los puntos rojos de sequía se han agravado, se han ampliado más en el territorio. Es importante hacer la reflexión sobre esto. Regresamos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorras, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en su espacio de 8 en punto este viernes 4 de octubre platicando de las condiciones ambientales en nuestro país y también de este informe de evaluación de la seguridad alimentaria y sus afectaciones en la condición de vida de los habitantes de nuestro país. Y hablan con nosotros Iván Morales y Mercedes García de Oxfam. Ahora vamos de lleno un poco al tema de este informe, de esta evaluación particularmente, Iván. ¿Cuál fue la motivación para desarrollar esta evaluación en seguridad alimentaria y medios de vida? ¿Qué generó esta inquietud? Bueno, este fue un esfuerzo que hemos hecho en conjunto, 4 ONGs internacionales, CRS, Save the Children, Visión Mundial y Oxfam, porque estamos convencidos de la necesidad de atender la población que está en el corredor seco y porque nuestros trabajos permanentes con las comunidades en esas zonas ya nos estaban mostrando la complejidad de la vulnerabilidad en que viven estas comunidades. Y por eso decidimos solicitar apoyo de Starfund para poder hacer esta evaluación y poder ofrecer al país y a los diferentes actores que trabajan en la zona algunos elementos que permitan mejorar el trabajo que se hace con los territorios y la atención de esa población vulnerable. Pero quisiera decir que esta población no es vulnerable solo porque ha sido afectada por una sequía. El país en realidad entero hace parte de una construcción muy compleja de vulnerabilidades y también de amenazas.
Todos los días estamos recibiendo noticias sobre sismos, alertas porque hay mucha lluvia o no hay. Inundaciones, por ejemplo. Y obviamente vivimos en un país que también está bajo el riesgo de erupciones volcánicas. Entonces, en general se entiende que el 85% del territorio está expuesto a algún tipo de fenómeno. Pero el cambio climático está cada vez más siendo el fenómeno esencial que nos está impactando. Así como se está convirtiendo en el gran desafío global, lo está haciendo para países como El Salvador, con la complejidad de que El Salvador no es el causante, porque no es un gran emisor, pero sí recibe esos impactos. Entonces esta población que ya vive en esa situación de vulnerabilidad se ve más afectada ahora con este fenómeno, particularmente el de la sequía, que nos ha afectado por varios años consecutivos. Entonces esto nos motivó. Para que ustedes tengan una idea, de 1972 al 2015, el país perdió 16 billones de dólares a consecuencia de fenómenos de esta naturaleza. Y más o menos se estima que desde el 2018 a la fecha vamos perdiendo el 4.1% del Producto Interno Bruto a consecuencia de estos fenómenos. Y el rol que va jugando estos impactos del cambio climático, particularmente sequía o lluvias intensas, va siendo cada vez más el factor que causa esas pérdidas. Entonces queríamos llegar a fondo, queríamos llegar a entender, pero entenderlo con rostros, en las comunidades, en la vida cotidiana de la gente, y eso nos motivó a llegar ahí. Son 18 municipios en 5 departamentos para ver las condiciones de vida de las personas, del impacto que ha generado el cambio climático a través de la sequía, pero también su afectación en la seguridad alimentaria y en su día a día. Y nos llevará también a un tema interesante, Mercedes e Iván, sobre cómo afecta esto en su condición económica, pero también qué significa el trabajo agrícola en estos escenarios. Para eso quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla un full sobre la infografía, que es una infografía trabajada por Oxfam de la evaluación de este informe de la seguridad alimentaria y que tiene que ver con los medios de vida o las condiciones de vida. Ahí ya está. Entonces nos puede servir como un tema de referencia para tenerlo en contexto, y ahí se menciona, bueno, 18 municipios en 5 departamentos del país que representan una población de más de 277,000 personas. Pero si lo vemos con más precisión, Mercedes, ¿cuáles son los impactos más marcados que generó ya con el levantamiento de los datos, con la información obtenida y ya el análisis? Sí, bueno, quizás antes de entrar a los impactos, sí decir que decidimos irnos por una metodología internacional para medir el impacto en la seguridad alimentaria y medios de vida, que es la clasificación integrada por fases, se llama esta metodología, sí. Y aquí es donde clasificamos en fases, acá color rojo, naranja, amarillo, para medir las poblaciones que han sido impactadas. Esto nos permite también compararnos con sistemas de alerta temprana mundiales, ¿verdad? Y hablar un mismo idioma, ¿verdad? Con respecto a lo que los otros países. Esto nos definió que el 82% de la población de los 18 municipios que medimos estaban con algún nivel de afectación en su seguridad alimentaria debido al impacto de la sequía. Pero lo más grave, quizás el 2% de esta población, que son 5.130 personas, están en una situación de emergencia, que significa que necesitan una respuesta ya, en el corto plazo, porque ya están con una situación de hambre bastante seria, pero digamos no podemos dejar atrás el otro 25% y 55% de la población, ¿verdad? Que están pues ya en fases tanto llegando a una situación de inseguridad alimentaria y con una situación acentuada, ¿verdad? Que han tomado alguna estrategia debido a la situación del impacto que han tenido. Para medir este impacto utilizamos varios indicadores. Un indicador que fue clave fue la escala del hambre. La escala del hambre es un indicador también internacional que tiene una serie de mediciones que se toman, ¿verdad? Para definir si tienen mucha hambre, poca hambre. Pero digamos, de aquí hemos tratado de sacar algunos datos interesantes de la escala del hambre. Por ejemplo, el 44% de los hogares manifestaron que en los últimos 3 meses se habían quedado sin alimentos en el hogar. El 30% de los hogares que los adultos habían tenido que, digamos que sacrificar al menos 2 tiempos de comida o quedarse sin comer todo un día.
y el 19% de los hogares que los niños y niñas habían tenido que sacrificar, ya sea 2 comidas o quedarse sin comer todo un día, que es una situación bastante de hambre, sí, es bastante seria. Sí. Con la diversidad de la dieta también tenemos algunos datos preocupantes, porque en la zona de estudio antes de este fenómeno, el 43% de la población tenía una dieta bastante diversa, de 8 grupos de alimentos. Después de la sequía, la diversidad de la dieta ha bajado a solo un 24% de la población que tiene una dieta bastante diversa en grupos de alimentos, pero tenemos además un 17% que están consumiendo ya solo 3 grupos de alimentos. Eso quiere decir, ¿verdad?, que puede ser que algunas personas ya estén sacrificando sus proteínas en la alimentación, y esto es bastante grave. Hay gente que está comiendo maíz y algo más, ¿verdad?, solo más para llenarse que realmente para balancear una dieta. Había un aspecto, antes de irme a la pausa, Mercedes, que me llamó la atención también del resumen ejecutivo del informe que ustedes han puesto ya a divulgación de los ciudadanos. Es las personas, en su mayoría, dedicadas a la agricultura, en supervivencia, pero ante estos escenarios, miraba el dato, 26% de esta población presta o busca alguna manera de obtener algún ingreso adicional para adquirir comida, el 11% utiliza sus reservas que tienen ya de semilla y el 28% buscan otros empleos. Se nos empieza a dar un indicador que a nivel también de vida familiar los está llevando a una situación económicamente, sino por la falta también de alimentos, pero también de buscar alternativas, que es una consecuencia muy grave para ellos. Sí, bueno, y de hecho en esas son las estrategias con las que las familias están sobreviviendo, y aparte también de los indicadores que medimos. Y el dato interesante fue que el 1% de las familias han decidido migrar fuera del país en el 2019, ¿verdad?, como una también de las estrategias. Y también, digamos, esto quiere decir, hay gente que ha vendido sus activos productivos, que significa que no va a poder seguir produciendo todas sus herramientas y eso. Y eso también tiene un impacto significativo en la vida de la mujer. De otro estudio que desarrollamos hace un año, habíamos encontrado que a la mujer también le está tocando desplazarse mucho en estas situaciones de sequía. ¿Por qué? Porque por la violencia la mujer tiene una mayor capacidad de poder moverse entre territorios e ir a buscar trabajo. ¿Qué trabajo está teniendo? Pues más trabajos relacionados al hogar o cuidando otros niños y eso, pero entonces, digamos, también la mujer está aumentando su carga, tanto laboral como el trabajo del hogar. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos un poco, Mercedes, Iván, de cuáles son las acciones que se han desarrollado de política pública en estas zonas a nivel municipal. Me refiero, los gobiernos locales han hecho algo, las intervenciones del gobierno a través del Ministerio de Agricultura, de Gobernación o Medio Ambiente. ¿Qué se hace o qué se debe de hacer en estas zonas que están sufriendo de inseguridad alimentaria? Regresamos. Seguimos platicando de las condiciones ambientales en nuestro país. También este informe de evaluación de la seguridad alimentaria y medios de vida. Nos acompañan 2 representantes de Oxfam en el país, Iván Morales, su director, y Mercedes García, gerente de programa humanitario también de Oxfam. Iván, con los datos que nos planteaban en el segmento anterior y nos describía Mercedes, viene esta pregunta. ¿Qué se ha hecho a nivel de intervención de políticas públicas en esta zona? No solo hablamos evidentemente de los municipios en particular, pero la zona del corredor seco y su afectación de todo el país, básicamente, pero ¿qué se ha hecho a nivel de intervención de políticas públicas a nivel municipal? ¿Han hecho algo los gobiernos locales? ¿Ha hecho el gobierno central algo en esta zona donde ustedes desarrollaron esta investigación? Evidentemente sí hay algunas acciones, ¿verdad? Como se decía, en el nivel nacional, pues han habido algunos programas de apoyo, sobre todo para recuperar algunas capacidades productivas agrícolas. Algunas municipalidades también desarrollan o despliegan incluso algunos programas para atender a familias que han sido afectadas. Pero este es un problema más estructural.
y requiere también decisiones mucho más amplias. Una de las conclusiones del estudio fue una recomendación que hacíamos el consorcio a la importancia que tiene que el gobierno pueda convocar pronto a un conjunto de actores para hacer un análisis mucho más integral de lo que requieren estas comunidades y de lo que requieren también estos municipios. Y evidentemente una parte importante de la acción debe incluir a los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque esta es población que no es vulnerable como resultado de la sequía reciente, es vulnerable como resultado de la desigualdad estructural, porque son las mismas familias que sufren la falta de acceso a oportunidades económicas, a servicios sociales y a otro tipo de oportunidades para sus vidas. Entonces es esa misma población la que está siendo hoy afectada. En nuestra visión es muy importante que se entienda la importancia que tiene hacer un análisis de fondo y el diseño de programas específicos para atender el corredor seco en su conjunto, porque estas familias, para superar esa condición de pobreza en la que viven y de vulnerabilidad, necesitan de estrategias reales de desarrollo que le permitan cambios en sus modalidades de producción, pero que también le permitan modalidades distintas para poder tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Y todo esto pasa por hacer un análisis mucho más estructural de qué es lo que necesita el corredor seco. Y eso evidentemente pasa por una serie de prioridades que deben definirse en el nivel nacional, que son a qué le apuesta el país. ¿Cuál es la visión que tiene el país de lo que quiere ser en el futuro? ¿Quiénes participan del diseño de esa visión del futuro? ¿Y cuáles son las inversiones que hacemos para alcanzar esa apuesta de futuro? Y eso pasa por cambiar condiciones desiguales, o sea, por priorizar a esa población que ya vive en esa profunda desigualdad. Aparece un tema acá, cuando es el tema agrícola y específicamente el trabajo que se hace en estas zonas donde las personas pues tienen básicamente un modelo de subsistencia, y algo que podría asociar los amigos que nos sintonizan es el tema de los paquetes agrícolas. O sea, que el primero que se viene y ha sido en los últimos años una de las medidas que los gobiernos promueven, pero si se revisa y se analiza con más precisión, ¿los paquetes agrícolas ayudan a paliar esta situación o la verdad resultan nada más solo un elemento muy pequeño dentro de una cadena bastante amplia, un pequeño eslabón, e implica otra serie de cosas? Y también que tanto el Ministerio de Medio Ambiente también que tanto interviene, es decir, ¿solo los paquetes agrícolas o el tema de apoyos en cosas muy concretas será suficiente para trabajar esta situación de crisis y, como hemos mencionado en algunos municipios, de hambre de familias? Sí, bueno, definitivamente si lo vemos desde el tema puro de medios de vida, el paquete agrícola es importante, ¿verdad?, para apalear la situación. Pero lo que esperaríamos es que no estemos solo apaleando una situación, sino que también, como decía Iván, que vayamos abordando estas condiciones estructurales que hacen que las familias siempre sean vulnerables. Pero sí, definitivamente, mientras estas condiciones no avanzan, es necesario también apoyar a las familias en el corto plazo. El paquete agrícola es importante, bueno, las familias han aprendido a depender de él, pero sí también es necesario asegurar que esté llegando a las familias más vulnerables, porque creemos que los criterios de selección de las familias tienen que revisarse, ¿verdad? Han estado también, digamos, o sea, solo basados en con productores formales y eso, y digamos, incluyendo menos a los productores más de subsistencia, sobre todo mujeres que ni siquiera son reconocidas como productoras. Entonces sí, verdad, aquí es como, digamos, lo que es emergencia y lo que es realmente ya hacer este cambio estructural. Bueno, en el tema de las recomendaciones aparece el llamado de fortalecer el denominado Observatorio Nacional de la Seguridad Alimentaria. ¿Qué significaría, Mercedes, esto de un observatorio? Es decir, ¿cuáles son los usos del observatorio, pero también qué insumos ofrecería o ofrece un observatorio de estas características para desarrollar ya medidas mucho más puntuales que conecten aspectos agrícolas, sociales, medioambientales, hasta educativos, por la mención que ha salido en esta plática? Sí, bueno, creemos que es necesario que exista información para que la ciudadanía pueda también incidir en sus gobiernos locales, en el gobierno a nivel nacional, y esa información no está tan clara.
sobre todo relacionado al tema de seguridad alimentaria y mucho menos accesible a la población. Entonces, para que podamos hacer los cambios, tenemos que empezar a generar información que sea más objetiva y también a nivel nacional. Este estudio pues, es un estudio que abona en un granito, pero realmente no es un estudio nacional al momento, y es necesario que empecemos a generar información más a nivel nacional de este tipo, que realmente permita tomar decisiones y que los presupuestos de país, los presupuestos municipales se puedan enfocar ya con información más clara y no con lo que suponemos son los impactos. Antes de irme a la pausa, Iván, muy puntual, lo podemos ampliar en el último bloque, pero ¿cuáles son los riesgos a nivel socioeconómico de no tratar esta problemática y la intensidad que tiene en estas zonas? Pero si lo ampliamos a nivel de país, porque solo puede verse a nivel de ciudades, a nivel de urbe, bueno, pero aquí sí, las inundaciones, las afectaciones, pero esto que está afectando a zonas rurales y lo que tiene implicaciones en el agro y en la práctica también de bienes y servicios que la gente consume, si no trabajamos esto a tiempo, ¿cuál es el riesgo o cómo se puede agravar más esto para la vida de la persona? Existen varios riesgos, pero uno de ellos es la destrucción del tejido social. En la medida en que la población se desplaza porque no tiene otras oportunidades o que migra porque no tiene otras oportunidades, en la medida que ponemos el peso sobre las mujeres para que además de los roles que tradicionalmente ya llevan, incrementen su carga laboral y su carga pesada ya de trabajo, estamos contribuyendo a ir desintegrando un tejido social. Pero por otro lado, existen evidencias en países donde cuando se llega a condiciones tan fuertes como es la del hambre, la conflictividad también crece. Entonces, no atender situaciones como esta hoy significa el riesgo de hacer crecer otro tipo de conflictividades en los territorios. Y conflictividades que se asocian al uso de bienes, por ejemplo, el agua. Esto también significa que el agua, que es cada vez más un bien complicado de administrar, complicado de ponernos de acuerdo, puede generar nuevas conflictividades también en los territorios, porque su uso va a ser una disputa aún mayor de lo que ya es. Entonces, no atender esto no solo implica un impacto directo en las familias que ya pasan por esta situación de inseguridad alimentaria, sino implica un impacto para toda la sociedad. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar quiero incorporar dos elementos. Ya se ha mencionado el tema del agua, profundizar por qué es relevante tener una ley de agua, pero también el reconocimiento del agua como un derecho humano y también el tema del reconocimiento del derecho a la alimentación, de la seguridad alimentaria y también este fenómeno de los desplazados por el cambio climático. Eso es importante considerarlo, si hay desplazados por la violencia o por otras razones, pero también el cambio climático está generando estos desplazamientos. Esto al regresar. Este es el último bloque de la plática que estamos desarrollando, este programa del 4 de octubre en 8 en punto, con Iván Morales y Mercedes García de Oxfam. Hablamos particularmente de las condiciones ambientales en el país y el informe que se presentó hace algunas semanas sobre la evaluación de la seguridad alimentaria y los medios de vida en el país, pero particularmente se centraron en 18 municipios. Quiero aprovechar y pedir a producción nos pone en pantalla un full sobre una nota que el periódico El País de España en su versión digital publicó sobre los desplazados del cambio climático, y creo que es interesante porque nos dice que es una perspectiva que afecta al Triángulo Norte, pero es un reflejo a nivel mundial. Ahí menciona la nota cuando el cambio climático te obliga a emigrar. Más de 2 millones de personas en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua están sufriendo las consecuencias. Para lidiar con la inseguridad alimentaria, las familias se saltan comidas. El 82% ha vendido sus herramientas según el Programa de Alimentos, Mundial de Alimentos. La única opción para muchos de ellos es emigrar a ciudades vecinas o a otros países para encontrar una forma alternativa de salir adelante. Lo que nos muestra, y es interesante esta reflexión también, Iván, es esto obviamente es una circunstancia del Triángulo Norte de Centroamérica y a lo que lleva de los aspectos que ustedes han mencionado, venden sus herramientas para obtener ingresos y comprar comida, pero también otros deciden emigrar, y no es la realidad solo del Triángulo Norte. Varios lugares del mundo están reflejando esto, pero una implicación interesante está llevando a un fenómeno de migración. Si hay migración por inseguridad, por pandillas, por vulneración de derechos, pero el caso del cambio climático y las sequías está generando una migración particular en estas regiones. De hecho, hoy día estamos hablando de migrantes climáticos.
que son aquellas personas que tienen que desplazarse a otros territorios dentro del mismo país o fuera del país a consecuencia de que el impacto del cambio climático les ha dejado sin oportunidades. Eso que se registra en esa nota es precisamente lo que encontramos. Pero quisiera comentarle, Carlos, que dentro de las recomendaciones que el consorcio hacía y que están muy ligados a esto, es la necesidad de una pronta aprobación de una legislación sobre agua. Es importante porque el agua es el bien más importante que tenemos para poder asegurar esta producción y la seguridad alimentaria no solo de las familias del corredor seco, sino en general del país. Y ofrecíamos como consorcio también un apoyo para poder proveer nuestro conocimiento, nuestras propias herramientas de análisis, etcétera, para coadyuvar también al diseño de programas de atención de estos territorios que sean más integrales. Y finalmente me gustaría introducir un aspecto que no hemos podido plantear, y es el hecho de que estas poblaciones que viven en esa situación de desigualdad son un reflejo también de la relación global. Es que el mundo también está caracterizado por una profunda desigualdad. Imagine usted que el impacto del cambio climático es el resultado, y cuando se hacen los análisis, el 10% de la población más rica produce el 50% de las emisiones. Y el 50% más pobre apenas produce el 10%. ¿Eso qué significa? Que la realidad que viven países como los que estamos en el Triángulo del Norte y particularmente El Salvador, también requerimos de un compromiso global, porque la solución a la realidad que estamos viviendo, también necesitamos el aporte de aquellos que nos han llevado también a esta situación. ¿Verdad? Y eso es muy importante de señalar. Nosotros, en el caso de Oxfam, estamos trabajando en una estrategia global. Estamos intentando ser influyentes en las discusiones a nivel global sobre el tema, pero estamos poniendo nuestro énfasis en acelerar cambios y estamos poniendo nuestro énfasis en construir resiliencia. ¿Eso qué significa? Tratar de entender una economía global que genere mucho menos emisiones, es decir, una economía baja en emisiones, pero también significa resarcir a aquellos países que deben adaptarse y que no tienen hoy por hoy los recursos ni las condiciones. Entonces, eso también es un debate global. Y aunque parece que estamos saltando de un ejemplo tan específico como puede ser el estudio de 18 municipios en el corredor seco de El Salvador, esto tampoco es posible si no logramos un impacto en los grandes debates globales que se está teniendo alrededor del cambio climático. Hacía una mención sobre el tema del agua y eso nos permite incorporar unas declaraciones que nos brindó el diputado Francis Habla. Estuvo hace unos días en este mismo set hablando con el diputado Beltrán Bonilla sobre el tema del agua. Surgió esta discusión y tenemos una reacción sobre este tema. Escuchemos. Tener visión de país y tratar de sacar una ley como lo hicimos del 2012 al 2015, que llegamos a 92 artículos cuando tuve el honor de presidir la comisión. Después del 2015-2018 no los tomaron en cuenta, solo 5 artículos se sacaron en 3 años y ahora que se ha decidido ver desechos mientras nos ponemos de acuerdo en ver cómo podemos hacer con el tema de agua. El tema de agua, si no se ve con visión de nación, apartando todos los otros intereses que puedan haber, nunca se va a sacar. Bueno, ahí teníamos esas declaraciones. Aquí hay un aspecto, Mercedes, mencionaba el diputado, que se requiere una visión de país, se requiere lograr acuerdos y consensos políticos. El asunto es que esto ha llevado más de una década y no se han construido esto, pero la urgencia que requiere una aprobación de ley de agua particularmente y su vinculación con esto para que a los tomadores de decisión, en este caso diputados y diputadas, consideren que las implicaciones están ya, no es algo que viene, sino que es algo que ya se está sufriendo en varias regiones del país. Sí, definitivamente, bueno, ha sido urgente creo que desde hace 10 años ya, y somos de los pocos países que hemos quedado ya sin una legislación del agua, pero y creo que el punto clave es que es una legislación que debe ser inclusiva de la población, que debe considerar al agua como un bien público y sobre todo una ley que también permita corregir esas asimetrías que hay en la distribución del agua, porque también hay una distribución desigual del agua. Nosotros, bueno, en este caso de los territorios que han sido afectados de la sequía, vemos que la gente normalmente, digamos, estamos hablando como de un 35% de la población que no tiene acceso a agua por cañería y digamos, sino que por otros medios,
y compran el agua, o sea, la gente paga desde $1 y en épocas de sequía hasta $8 por un barril de agua. Entonces, digamos, la ley también tiene que corregir esta desigualdad, y creo que este ha sido un punto crítico y que por lo que la sociedad civil también ha luchado mucho estos años para asegurar que no se apruebe una ley que no vaya a favorecer, ¿verdad?, a la población. Bueno, quiero aprovechar también en estos últimos minutos que nos restan de pasar algunas preguntas o comentarios que han llegado a nuestras redes sociales, @8 en punto en Twitter o en la transmisión de Facebook Live de Canal 33. Bien, ahí menciona el señor Carlos Monterrosa. Bueno, saludos. Bambú estructural es una alternativa inmediata. Ricardo, es impresionante cómo en el país no se atreven a usar los avances científicos para evitar la desnutrición por sequías. Muchos países tienen disponibilidad de semillas e híbridos resistentes, y además el país ha desarrollado alimentos altos en proteínas y de precio bajo. Es uno de los comentarios. Mau Moreno, agua cae los montones allá, pero la corrupción no hacen como antes, que se construían tanques, o no se quieren hacer reservorios, siempre salen con hacer el pozo. Ricardo, nuevamente, en solo un año se pueden solucionar las pérdidas usando variedades resistentes a sequía y elaborando industrialmente alimentos altamente proteicos y de muy bajo precio. La tecnología está, porque no se usa, menciona Ricardo. Tenemos otro comentario, Julio Ulloa. No somos un país causante, aunque no somos un país causante de las condiciones climáticas a nivel global, no somos consecuentes en los pocos recursos con los que contamos, ya que mantos acuíferos son destruidos a consecuencia de las grandes constructoras que no responden ante el agravante del daño causado, sino más bien prima el poder económico. Un ejemplo es la construcción de la residencial Santa Rosa en Santa Tecla. Esa colonia atenta contra los mantos acuíferos que alimentan a un lugar turístico denominado Los Chorros. Por tanto, las instituciones, ya sean locales como gubernamentales, son las responsables del deterioro de la escasez de agua, que se agudizará más de lo que está afectando en la actualidad. Bueno, queremos agradecerle a los amigos y amigas que han tenido la gentileza de escribirnos y darnos comentarios muy interesantes y tener una reacción. Me resta apenas un minuto, Iván, pero tener una reacción de las ideas principales y cuál es como la valoración final ante esos comentarios. No hay duda que esta visión de la población, de la ciudadanía, hay que considerarla, y de eso hablamos justamente cuando decimos que hay que hacer un debate incluyente. Y alrededor del tema del agua, que la mayoría de los comentarios iban en esa línea, sin ninguna duda, además de tener una ley que sea incluyente, debe ser una ley que reconozca el agua como un derecho y como un derecho humano, y debe de definir los diferentes roles, y en este caso en particular es el Estado el responsable de asegurar que ese derecho humano llegue a la gente. Hay un asunto, solo mencionaba el tema de tecnologías ahí para el tema de alimentos. ¿Eso se puede discutir o existen condiciones ya para eso? Existen, y hay múltiples ejemplos, pero se trata de definir cuál es la apuesta, y en base a esa apuesta se define la tecnología. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Iván. Ha sido un gusto. Mercedes, ha sido un gusto por estar con nosotros y darnos esta lectura en el campo medioambiental. La invitación está hecha para que abordemos otros temas que son parte de la agenda de Oxfam, también de interés para nuestra audiencia en materia fiscal, en materia económica, en materia social. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado, y a ustedes, amigos, tengan un buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes, 8 en punto.